Muy buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Lobo, yo soy gestora del CICAP. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad virtual. El conversatorio se llama Desafíos que deberán enfrentar las nuevas autoridades municipales en el contexto económico y social actual. Para darles la bienvenida, primero voy a explicarles o comentarles un poco más sobre CICAP. Nosotros somos el Centro de Investigación y en Administración Pública. Tenemos 3 áreas de acción: el proyecto de educación continua y permanente, el proyecto de servicios de asesoría y consultoría y la parte de investigación. El centro está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la UCR. Para comentarles brevemente, este conversatorio está siendo grabado y también transmitido por nuestra página de Facebook. Y primeramente agradecerle a los expositores y a las personas que nos están eh, escuchando. Ahora sí le doy la palabra a la profesora Jennifer. Jennifer es doctora en Derecho y en Ciencias Públicas. Jennifer va a ser la moderadora de este conversatorio. Nada más antes de darle la palabra a Jennifer, sí les pido mantener sus micrófonos apagados y hacer las preguntas mediante el chat. Muchas gracias y le doy la palabra a Jennifer. Bueno, buenas noches. De mi parte, muchísimas gracias. Hoy vamos a compartir con 3 muy buenos expositores que tenemos a don Olvan Rojas, a doña Yenori Monares y a don Jorge Leiva, que nos van a hablar acerca de los desafíos que van a tener las nuevas autoridades locales en esta retos que enfrentan. Eh, Como ya les había dicho María Fernanda, les agradecemos que dejen las dudas en el chat y al final estaríamos haciendo una etapa de preguntas y de respuestas dentro de las posibilidades que tengamos nosotros y dentro del tiempo. Con relación a las preguntas, les agradezco que podrían ser preguntas generales, no de casos particulares específicos, ¿verdad? Sino aspectos, preguntas amplias. En primer lugar, voy a darle la palabra a don Olman. Don Olman Rojas es doctor en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Posee una maestría en dirección y gestión pública local de la Universidad Carlos III, estudios de la Unión Iberoamericana de Municipalidades y el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional. Su formación base es en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Ha ocupado diversos cargos públicos en el ámbito municipal, tales como director ejecutivo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica. Fue miembro de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Desarrollo de las Comunidades de INADECO y fungió como regidor de la Municipalidad de Tibás. También ha sido consultor de la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano en Costa Rica, entre otros múltiples cargos vinculados en el ámbito municipal, tanto en Costa Rica como en demás países de la región centroamericana. Entonces, le cedo la palabra a don Olman. Muchísimas gracias. Adelante, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctora Arroyo. Permítame compartir la presentación. Perdón. ¿La pueden ver? Bien. Ya podemos ver, perdón, don Olman, pero no está en modo presentación. Ya. Ahí abajito, ajá. Dale modo presentación y para compartir la vuelve a buscar. Ahí está perfecto. De acuerdo. Previo a la conversación que vamos a tener hoy, en una reunión previa que tuvimos, yo había propuesto 3 temas para discutir y conversar con ustedes o intercambiar opiniones con ustedes. Uno era el tema del presupuesto participativo, cuya experiencia en Brasil y otros países de América Latina ha sido muy interesante. El otro tema era sobre planes reguladores y la oportunidad que tienen los gobiernos locales en estos momentos de empezar a completar aquellos 41 gobiernos locales que no tienen planes reguladores completos, no tienen planes reguladores
y de los cuales los que tienen, hay unos 15 que tienen planes en todo el cantón, pero hay otros 25 o 26 que solo tienen el distrito. Y el otro tema, que es el que les voy a abordar hoy, es el tema de economía mixta o sociedades públicas de economía mixta. ¿Y por qué abordo este tema? Primero, porque es un tema que está en la agenda municipal desde hace 26 años, aunque ustedes no lo crean. Y esto es, digamos, cosas que suceden le suceden a uno cuando pasa por estas leyes, al igual que posiblemente a ustedes les está sucediendo, les ha sucedido. En el Código Municipal del 1998, que fue la primera reforma que se hace al Código Municipal, completo, se introdujo lo de empresas mixtas municipales y me permito decirles que fui yo el que lo introdujo, junto con el tema de emisión de bonos y otros modelos financieros, con el fin de que los gobiernos locales empezaran a despertar y a encaminarse por estas áreas, sobre todo porque hay una limitación muy importante de ingresos que tienen que ser solventadas de alguna otra manera. Y esta idea de sociedades de economía mixta no es una idea nueva en América Latina. La idea la traje expresamente de Colombia, porque en Colombia, que estaba desde 1975, muchas de las municipalidades colombianas, son un montón, en 1 millón de kilómetros cuadrados, imagínense la cantidad de municipios que puede haber. Muchas de las servicios que presta la municipalidad, sobre todo en acueductos, que son una competencia municipal en 100%, no como aquí, las municipalidades las abordan o las administran a través de una empresa mixta. Esta empresa, en principio, fue una empresa, hay unas empresas españolas que trabajan en asocio con las municipalidades de Colombia y han ido teniendo un éxito extraordinario, mejorando la calidad del servicio. Pero todavía hay un antecedente todavía más viejo. Las empresas mixtas en Europa empezaron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, quiero decirles que, por ejemplo, en España, después de 1945, afloraron una serie de empresas mixtas para hacerse cargo de la prestación de los servicios municipales. Recuerden que en España hay una cantidad descomunal de municipios, hay unos muy pequeños de 200 habitantes. Bueno, las empresas mixtas vinieron, o los municipios, estos pequeños, empezaron a hacerse, se asociaron y empezaron a crear asociaciones de municipios que crearon las empresas mixtas para poder bajar costos, distribuir mejor y garantizarle a la ciudadanía una mejora en la prestación del servicio. Igualmente, en toda América Latina, no solamente Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, tiene desde el año 1955 en Argentina están operando las empresas mixtas. Y no se diga el resto de Europa, Alemania, Italia, Inglaterra, todos ellos tienen esta experiencia con muy buen éxito. Bueno, nosotros lo introdujimos en el código en el 78, sin embargo, durante esa época del 98 hasta el 2010 nunca hubo ningún esfuerzo, así como tampoco hubo o solo un esfuerzo en lo que fue la emisión de bonos para financiar actividades municipales cuya experiencia la tuvo la Municipalidad de San José. Bueno, en el 2010 se emite la ley 8828 que viene a regular la actividad de las sociedades públicas de economía mixta. Y ustedes dirán, bueno, economía mixta, pero ¿qué tiene que ver los gobiernos locales con economía mixta?
perdón, tiene mucho que ver. Desde que el Estado costarricense se involucra, y esto tiene un respaldo jurídico, que hay 3 abogados, todos con senda experiencia en la administración pública, desde que la Sala Constitucional viene emitiendo votos razonando que la participación del Estado costarricense tiene todo la razón de ser, en vista de que tiene una serie de funciones en la Constitución que le obligan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. Bueno, eso obliga o eso lleva a que el Estado se inmiscuya en la economía de nuestro país. Bueno, aplicando esa misma situación para los gobiernos locales tienen el mismo mandato o la misma autorización para poder asumir funciones en el desarrollo económico local, del cual se viene hablando hace muchísimas décadas, y que nosotros lamentablemente, nuestro régimen municipal sigue siendo un régimen, o más bien, nuestro régimen municipal está inmiscuido entre un régimen de gobierno absolutamente centralizado. Sin embargo, estas SPEN, creadas en el 2010 o con la ley del 2010 y reformada en el 2019, se abre una institución nueva con la cual las municipalidades tienen la posibilidad de mejorar no solamente el servicio, sino inmiscuirse en todo lo que es la economía de los cantones y de las regiones. Porque las empresas de economía mixta, las SPEN, pueden constituir, aplicar, instalar y ejecutar infraestructuras para el desarrollo del cantón y de la región. Ahora, pueden gestionar los servicios públicos. Se organizan como sociedades anónimas para hacerlas mucho más operativas que los gobiernos locales. Están obviamente sujetas a derecho público cuando esto corresponda y se conciben como una empresa pública. Para crear una empresa mixta se requiere las 2/3 del Consejo Municipal, 2/3 partes del Consejo Municipal. A la fecha, solo hay 5 SPEN creadas en el país. Requiere, como decía, un acuerdo municipal que debe incluir una serie de detalles de cómo debe operar la empresa de economía mixta, cómo emitir las acciones, qué pasa cómo seleccionar al socio privado, porque no es que el alcalde o el consejo se dedique a seleccionar el socio privado, no. Hay que hacer un concurso público, como lo hizo la Municipalidad de San José, para seleccionar a la empresa que estaba interesada en participar en la SPEN, que es una Municipalidad de San José. Hay una serie de atribuciones que tienen estas sociedades de economía mixta, dentro de las cuales podemos citar nada más 3. Modernizar y racionalizar y ampliar los servicios públicos y las actividades productivas existentes en el cantón. Desarrollar nuevas actividades productivas con el propósito de unificar integralmente los recursos humanos, naturales y de capital. Promover el desarrollo integral, o sea, pueden meterse en todo lo que ellas quieran meterse. En la única que hay una restricción es en la administración de los acueductos, que a mí me parece un error haber restringido que las SPEN no se metan en los acueductos, porque la mayoría de nuestras municipalidades, sus acueductos son deficitarios. Entonces hubiera sido una buena alternativa que se pudiera asociar con una empresa privada y que ésta se dedicara a hacer la administración del acueducto. Pero bueno, no da para tanto lo que se dio. Las actividades mercantiles que pueden hacer son infinitas, desde hacer estudios de prefactibilidad y factibilidad hasta meterse en áreas como la tecnología o la investigación, ¿verdad? Ese mundo puede ser muy amplio si el gobierno local, las autoridades locales, en este caso los miembros del consejo y el alcalde, tienen una visión de futuro constructivo. Los fines empresariales, operativos y financieros igual pueden emitir bonos, lo cual también puede hacer la municipalidad, pero en este caso igual que en las municipalidades tienen que estar
supeditadas a todas las políticas del Banco Central y al mismo Código Municipal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pueden participar en emitir acciones para poder ampliar su base, ¿verdad? Pueden hacer campañas promocionales para atraer inversiones al cantón, ¿verdad? Y pueden inclusive integrar no solamente los distintos niveles en los distritos y el cantón a nivel regional en áreas productivas de competencia que permita al gobierno local mejorar sus ingresos y, ¿cómo se llama? Y participar activamente en la economía del cantón. La estructura organizativa es muy sencilla. Es una asamblea de socios accionistas, es una junta directiva que nos nombra la asamblea de socios accionistas. Esta asamblea nombra 3 representantes o nombra a la junta directiva. La junta directiva está conformada por 3 representantes del gobierno local donde se constituya la SPEN y 2 representantes del sector privado, ¿verdad? Esta a su vez nombra un gerente general. Este gerente general es nombrado por 2 años, puede ser renovado el contrato y ad perpetuo. Luego hay una fiscalía, esa fiscalía igual la nombra la asociación de la asamblea de accionistas, pero ese fiscal dura 1 año y puede ser renovado 1 año más, no más, ¿verdad? Es una cosa, digamos, muy sencilla para operar. ¿Qué se requiere para constituir una SPEN? Bueno, el interés de la municipalidad, tener claro para qué la quiere y detallar todas las actividades en las cuales se va a involucrar, llevar a cabo el procedimiento para seleccionar la empresa o las empresas que quieran participar como socios minoritarios, porque en el SPEN el 51% de las acciones la tiene el gobierno local, el otro 49% la tiene el sector privado que está participando. Un minuto para ir cerrando, por favor. Okay. Adquisiciones de servicios, puede adquirir cualquier tipo de servicios, ahí no está limitado, ¿verdad? Y pueden hacer emisión de las acciones, igual, deben de estar, definirse muy claramente cuántas son la cantidad de acciones, cómo se distribuyen, etcétera, etcétera, para poder ser mucho más transparente en el mercado. Y aquí lo dejo porque sobre esto hay mucho que se puede conversar, pero bueno, nos esperaremos a las preguntas que tengan ustedes al respecto. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, don Olman. Muy interesante y muy importante para las nuevas autoridades conocer sobre esta importante figura, las SPEN. En este momento voy a proceder a dar la palabra a doña Yenori Morales Conejo. Ella es profesora del CICAP, es profesora del especializado justamente en gestión municipal y bueno, en otros especializados, pero profesora del especializado en gestión municipal. Es abogada con conocimientos diversos en áreas tanto en derecho público como en derecho privado, egresada de la maestría en derecho notarial y registral. Es máster en Derecho Público de la Universidad de Costa Rica. Es egresada del doctorado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tiene experiencia en litigio administrativo, tributario, laboral, empresarial, municipal y financiero. Fungió como abogada asesora externa de la Municipalidad de la Unión. Actualmente es abogada en el Ministerio de Hacienda y funge como encargada de la maestría en Derecho Económico con énfasis en Comercio Internacional de la Universidad Estatal a Distancia, universidad también en la que cuenta con una amplia experiencia como docente. Doña Yenori, muchísimas gracias, le cedo la palabra. Muchas gracias y tengan muy buenas noches todos. El tema que yo les voy a tratar respecto a desafíos es desde el punto de vista de la administración tributaria en los gobiernos locales. Para iniciar, entre los desafíos me llamó mucho la atención un listado de desafíos que presentó la Unión de Gobiernos Locales, en donde hablaba de que había necesidad de un acercamiento y continuidad de estudios políticos, consolidación de logros, empoderamiento femenino,
entre otras gestiones. Pero en ningún momento en estos desafíos habla de algo tan importante como es la mejora tributaria. Véase que la recaudación es primordial, ya que según sea lo que se recaude, así serán los beneficios para el gobierno local y se podrán desarrollar sus diferentes proyectos cumpliendo con las necesidades locales. Otro desafío que es muy importante es el atacar la corrupción en los gobiernos locales. La reducción de la corrupción es un proceso importante, es un paso indispensable para aumentar la calidad de la gestión municipal, dar seguridad jurídica a los habitantes y sobre todo tener credibilidad. Es bien conocido que los permisos de construcción, otorgamiento de patentes, la contratación de obra pública son áreas de alto riesgo para la corrupción en el ámbito local. Recordemos en el 2021, el caso Diamante, se descubrió una red de corrupción municipal donde presuntos sobornos lo que hacían era beneficiar a los funcionarios locales. Esta noticia lamentablemente no fue como una sorpresa, sino que fue algo más de todos los actos de corrupción que se han ido presentando. Y lamentablemente no es que toda la municipalidad lo hayan presentado, pero sí es el pan de cada día. La gestión municipal ha sido calificada con el índice de transparencia del sector público, que es el ITSP, el cual demostró en el 2022 que la mayoría de municipalidades tienen una mala calificación, no pasaron del 70%. O sea, ninguna municipalidad logró el nivel avanzado de gestión que se requiere. Incluso se conoce muy bien que en la Contraloría General de la República, lo que es ética pública, y en la Contraloría General, las municipalidades son las instituciones más denunciadas por irregularidades. Entonces, hasta este diagnóstico tan desafiante, es importante que las municipalidades tomen como reto o como desafío 3 etapas. Una que es la prevención, otra la detección e investigación y por último la sanción. Unido a estos 3 aspectos, es importante que las municipalidades cumplan muchos principios, pero en especial lo que es la autonomía, la corresponsabilidad fiscal, la suficiencia, coordinación, solidaridad y la transparencia y sobre todo la publicidad. Otro aspecto que es importante, que es un desafío, es la modernización de la administración tributaria, lo que debe desarrollarse a partir de la creación de estructuras organizacionales, pero tienen 2 aspectos que son bien fuertes, que tienen que considerarse, que es el servicio al contribuyente y el control tributario. Son 2 aspectos que deben ser prioritarios en la labor tributaria de todo gobierno local. Ahora bien, a pesar de que cada municipio tiene su independencia en cuanto a reglamentación, debería existir una uniformidad con respecto a los criterios de atención al servicio contribuyente y al control tributario. Hay una gran diferenciación entre todos los gobiernos locales. Esta se puede apreciar claramente en las páginas web de las municipalidades. Algunas están ampliamente desarrolladas con información necesaria, digamos, de formularios, de lo que son aplicaciones de cálculo. Incluso tienen implementación de medios tecnológicos donde las personas pueden declarar y pagar. Ver cómo está su gestión, ver cómo están sus deudas. Otras municipalidades apenas cuentan con la información necesaria y algunas sencillamente no tienen esta herramienta tan importante. También algo que es un reto que debería existir en todas las municipalidades es el implementar un digesto tributario. Un digesto tributario en donde las personas tengan libre acceso y puedan ingresar y ver diferentes tipos de documentación que en un momentito les voy a indicar. También es importante en lo que es
un desafío es tener, que no lo tienen todas las municipalidades, un centro especializado, una unidad tributaria, que sea el área legal que concentre las labores normativas y de uniformidad de criterios por medio de directrices, resoluciones, etc. Y que todos estos cuerpos normativos esté precisamente incorporado en el digesto tributario, o sea, que haya publicidad y transparencia, que es bastante importante. Aunado a lo que es el desarrollo de una plataforma tecnológica que indique lo que es la información, es importante que exista el área de servicio al contribuyente, que sea especializado, sea que un grupo de personas profesionales que puedan atender las consultas escritas por correo o telefónicas que los contribuyentes hagan respecto a su situación tributaria. Así tenemos que hay municipalidades que no han hecho o no tienen una percepción de la importancia de este derecho. Estamos hablando también del derecho a petición y pronta respuesta, que viene cobijado por el artículo 27 constitucional y 32 de la ley de la jurisdicción constitucional. También en esta unidad tributaria que se le estaba indicando, es importante la especialización a la hora que se le hace la atención a esas personas cuando solicitan algún tipo de consulta. Porque en ocasiones las respuestas que se dan no son coherentes y esa respuesta la dan en la plataforma de servicios. Digamos, se hizo un sondeo con diferentes municipalidades y llamó la atención que muchas personas a la hora de ver el monto, ¿verdad?, de los servicios municipales, algunos difieren de mes a mes. Van y solicitan y no hay una información certera en algún medio que tengan donde puedan recibir una información certera que indique, digamos, un ejemplo, cuánto es que generó los servicios que esta persona utilizó en un mes X. La respuesta que es curiosamente dada en los diferentes municipios es quizás utilizó más agua, quizás tiene una fuga, quizás tiene doble paja, o sea, siempre son esas las respuestas, pero que la persona pueda tener acceso a lo que es una respuesta válida, una respuesta amplia, es muy difícil en las municipalidades y eso los deja en estado completamente de indefensión. También hay una desigualdad muy grande en las municipalidades que viene siendo un reto con respecto al control extensivo material. Digamos, en lo que es el desarrollo de las municipalidades con recursos, algunas de ellas lo tienen, otras no. Se puede hablar de GPS. En cambio, en otras municipalidades, simplemente hay inspectores que al mismo tiempo son los choferes, ¿verdad?, o los notificadores. Recaban información, vienen y la confrontan con las fuentes que tienen en la municipalidad. Entonces, muchas veces esta información choca. Entonces, siendo así, es importante ver en forma amplia que la municipalidad tiene una serie de retos, a saber, una serie de desafíos, si hablamos desde el punto de vista de administración tributaria. Es importante que todas las municipalidades actualicen ya sus sistemas informáticos. Es inaceptable que estos sistemas a veces no son lo suficientemente abiertos o lo suficientemente claros o que existan problemas dentro de ellos. Tienen que definir una política tributaria de la municipalidad. Es importante depurar la atención y servicio al contribuyente, buscar medios para informar adecuadamente a los contribuyentes sobre normas, procedimientos que deben observar para cumplir con sus obligaciones. Hablábamos de las páginas web y la transparencia, el gesto tributario, elaborar las estadísticas tributarias, proponer convenios de colaboración con otras administraciones tributarias y, ¿por qué no?, administraciones tributarias de otros países, que bien puede llegar a darles
ideas que se pueden implementar y se pueden desarrollar. También elaborar, implementar y evaluar un plan estratégico de la administración tributaria, aplicar sanciones por incumplimiento de obligaciones tributarias de conformidad con la normativa aplicable, pero ser bastante claros con estas sanciones, así como aplicar sanciones a funcionarios en el caso de corrupción. También podemos hablar de realizar una ejecución coactiva para el cobro de las deudas tributarias, investigar e implementar conjuntamente con la Dirección Financiera y la Gerencia nuevos mecanismos de cobro, mantener actualizados los registros de los sujetos pasivos, modificar y depurar las bases de datos. A veces es una barbaridad como resultan estas bases, especialmente lo que son las cuentas de los tributos municipales, o sea, dar respuestas certeras a los contribuyentes. Y estar atentos, algo muy importante, estar atentos a los proyectos de ley que se presentan. Se hizo un sondeo municipal para ver especialmente este último punto sobre los proyectos de ley. Y curiosamente, del sondeo que se hizo con varias municipalidades, se denotó que no tienen conocimiento de los últimos proyectos que pueden llegar a significar un gran cambio para la municipalidad o para sus actuaciones. Precisamente en la Gaceta número 98 del pasado 31 de mayo, salió un proyecto de ley denominado Ley para condonar deudas y obligaciones tributarias municipales a los hogares cuya condición social sea la pobreza extrema. Este proyecto de ley se basa en el artículo 3 y establece que le corresponde a la municipalidad la administración de los intereses y servicios cantonales. Entonces habla de que los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental en el combate contra la pobreza al estar más cerca de la realidad local, de saber cómo está su población. Y así poder diseñar políticas adaptadas a las necesidades específicas de sus comunidades. Entonces, se habla de este combate a la pobreza, y lo cual es una responsabilidad de los distintos niveles de gobierno. Es así como este proyecto de ley presenta un artículo único, que sería el 79 bis, que me permito leérselos. Indica: se autoriza a los gobiernos locales a condonar las deudas de impuestos, tasas, multas e intereses por servicios municipales a los obligados tributarios, cuya condición de familiar se declare por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social en pobreza extrema, para lo cual el contribuyente deberá demostrar ante la administración tributaria dicha condición y realizar la solicitud de condonación. La administración tributaria, en forma mancomunada con la alcaldía y la intendencia respectiva, deberá de emitir una resolución debidamente razonada y sustentada que justifique la condonación de las deudas de impuestos, tasas y multas e intereses por servicios municipales. Imagínense en el desafío, considerando que muchas municipalidades se quejan de la falta de personal, de las personas que no están debidamente preparadas. ¿Cómo puede ser que existen municipalidades que todavía no saben que existe este proyecto de ley? Porque en caso de que se aprobara, sería un gran reto aplicarlo, lo que significaría dedicar mucho tiempo, lo que significaría hacer una cantidad X de resoluciones, estudiar a cada una de sus familias. Entonces aquí es donde viene que estos sistemas informáticos actualizados serían de mucha ayuda. Es por lo tanto importante que estén muy atentos con este proyecto de ley. No se los digo, puede ser que pase, puede ser que no, pero en caso de aprobarse, va a ser un desafío muy grande y un cambio muy grande en lo que son los ingresos si hablamos desde el punto de vista. Un minuto para ir cerrando, por favor. Gracias. Por lo tanto, todos los aspectos que se acaban de decir, desde el punto de vista tributario, son necesarios que sean considerados para el desarrollo de lo que es cada una de los gobiernos locales, especialmente estar muy atento en lo que es la actualización
normativa y como lo dije anteriormente, la atención, servicio al contribuyente, que es la base, y el control tributario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jenori. Muchísimas gracias por este tema tan importante como son los ingresos municipales. En este momento le voy a ceder la palabra al doctor don Jorge Leiva Poveda. Él es profesor también del SICAP, del especializado en gestión municipal. Es doctor en Derecho de la Universidad de Escuela Libre de Derecho con graduación de honor, máster en protección en derechos humanos y especialista en Derecho Internacional Público, ambos grados por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Además, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con un diplomado en Derecho Público del siglo XXI en la Universidad para la Paz. Fue letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, juez propietario del Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica, en donde vio los temas municipales, y actualmente funge como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias. Les doy la palabra en este momento. Muchas gracias, doña Jennifer. Saludos a don Olman y a doña Yenori y a las personas que nos acompañan pues por esta vía, que ahora tenemos la ventaja de poder compartir conocimientos y opiniones. Quisiera iniciar con un agradecimiento al SICAP por abrir este tipo de foros de reflexión en temas tan importantes como este, justamente pensar cuáles son los desafíos de las nuevas autoridades y de las corporaciones municipales en este momento del siglo XXI. Como lo decía don Goldman, este fue un ejercicio que nos lo pidió el SICAP hace algunos días y eh, mi abordaje sobre el tema va a ser, al igual que el de los dos expositores, del expositor y de la expositora anterior, pues un poquito distinto en el sentido en cuanto a que yo me quiero devolver a las bases del tema de qué es propiamente el desafío principal, en razón, eso sí, de como suele suceder en estos casos, de mi experiencia en materia municipal en los últimos años. Y yo quisiera reflexionar estos 15 minutos sobre el tema de que lo local es único y ya van a ver por qué les quiero insistir en este tema de que lo local es único para cada municipalidad y que podría parecer una verdad de perogrullo, pero es importante tenerlo claro. Vieran que mucho de la litigiosidad que me ha correspondido atender en materia de régimen municipal no pasa por las ideas más novedosas que pueden emprender las municipalidades y temas de los que ya hablaban las dos personas que me antecedieron. El eje de la litigiosidad, que es algo que pues en la medida de lo posible se tiene que tratar de evitar, pasa por, en muchos casos, por no conocer lo básico y el entender que cuando hablamos del régimen municipal estamos hablando, sí, de muchos temas comunes que están en el Código Municipal, pero el grueso del día a día es muy diferente de una municipalidad a otra. Lo que es lo local en San José no es lo local en Heredia, no es lo local en Garavito y no es lo local en Nicoya o en Golfito. Y esto me lleva a hacer algunas precisiones muy básicas. Todas las municipalidades, bueno, con excepción tal vez de las corporaciones más recientemente establecidas, tienen una ley de impuestos que son diferentes entre ellas. Tienen a su vez planes reguladores, como lo señalaba don Olman, bueno, las que tienen planes reguladores, que son muy distintos, son trajes a la medida del cantón, allá donde estos están. La regulación interna de las corporaciones, sobre todo a nivel reglamentario, mire, ahí nos vamos a encontrar de todo, desde enormes construcciones jurídicas de gran calidad hasta algunas articulaciones que francamente uno dice, bueno, estos son ocurrencias, ¿quién sabe a quién se le ocurrió regular esto desconociendo lo demás? El tema de la estructura orgánica de este tema, y ya van a ver por qué les estoy haciendo esta precisión cuando cierre la idea, es distinta en todas las corporaciones municipales y a veces la sola inclusión de una palabra en un artículo, por ejemplo, cuando veo en un análisis comparado reglamentos de los comités cantonales de deportes y recreación y de repente me encuentro por ahí que uno dice que es un órgano
de la municipalidad y a la par está un cantón con una reglamentación exactamente igual, solo que el único cambio es que cuando habla del comité dice que es un órgano desconcentrado. Eso cambió completamente el funcionamiento de ese órgano para esa otra municipalidad. Y es que esto es importante, porque vieran que en el régimen municipal, pues por las dificultades a las que nos enfrentamos día a día, tenemos la necesidad de revisar qué están haciendo las otras corporaciones y de ver cuáles son las buenas prácticas que se están implementando para poder importarlas a nuestro cantón. Pero a veces esa práctica se hace sin prestar atención a las particularidades y de repente vemos cómo en un ayuntamiento se utiliza un dictamen que fue emitido por la Contraloría General de la República o por la Procuraduría General de la República para el cantón que está a la par o para un cantón de otra provincia que tiene un plan regulador distinto o que tiene regulaciones en sus leyes de impuestos. Aquí, si ustedes revisan las partes procesales de los reglamentos que conforman los planes reguladores o revisan las leyes de impuestos, se van a ver que hay una variedad enorme. Es que ni tan siquiera uno podría decir que hay 4 machotes, si bien es cierto, hay en más o menos conjuntos que se parecen en las leyes de impuestos, en la realidad es que esto es muy diferente. Entonces, el primer señalamiento que yo les diría es conozcan las particularidades de su cantón. Y esto no hay otra manera de conocerlo más que revisando qué tenemos en nuestro ayuntamiento, qué tenemos en nuestros reglamentos que nos hacen diferentes. Y sí, yo creo que sí podemos ver. Don Jorge. Sí, pareciera que tenemos un pequeño problemita con la conexión de don Jorge. Ya vamos a contactarlo. Denos unos momentos, por favor, para contactar a don Jorge. Ya, gracias. Disculpen, tuve un corte de electricidad. ¿Me escuchan? Sí, 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 lo ahora escuchamos. sí lo estamos escuchando y lo estamos viendo. Muchas gracias, don Jorge. Puedo continuar. Disculpen, fue un corte de electricidad y después el router hubo que reiniciarlo. Les decía que el segundo tema de estos nuevos desafíos, yo los centraría en conocer las competencias de los órganos de control, tener mucha claridad de cuáles son las competencias de la auditoría, por ejemplo, municipal, tanto en temas de legalidad pura y simple como en temas de oportunidad y conveniencia, en temas de posiciones ideológicas que a veces no nos damos cuenta que se están mezclando en algunos dictámenes, temas de cuál es la competencia de la Contraloría General de la República cuando hablamos de asuntos de revisión de legalidad presupuestaria, por ejemplo, o de hacienda pública, y cuando son asuntos de administración de oportunidad y conveniencia.
Las municipalidades, como ustedes saben, tienen 5 controles no jerárquicos que vigilan su funcionamiento. Entonces, tener claro cuáles son las competencias del tribunal contencioso cuando ejerce como control no jerárquico de legalidad, allá donde se está conociendo un recurso en vía de control no jerárquico, cuáles son las competencias del Tribunal Fiscal Administrativo, cuáles son las competencias del inspector cantonal de aguas frente a su interacción con el MINAE, o igual sucede con el tema de los tribunales de trabajo. Creo, les digo, que no es suficiente, y esto lo quiero señalar de la manera más respetuosa, que cuando vamos a asumir el cargo de una corporación municipal, demos por sentado cuáles son las funciones de la alcaldía y cuáles son las funciones del consejo municipal a la luz de lo que leemos en el código municipal, porque aquí hay una cantidad enorme de mitos urbanos que giran en materia de régimen municipal y que damos por sentados, y de repente las personas nos dicen por ahí, miren, la diarquía municipal, hay 2 órganos que conforman el gobierno municipal. Por una parte tenemos al Consejo Municipal que hace control, y a la alcaldía que hace función ejecutiva, y eso pues no es cierto en todas las municipalidades. Tenemos planes reguladores que otorgan importantes labores de administración activa a los consejos municipales. Allá donde hay zona marítimo terrestre también hay unos temas importantes a cargo del Consejo de Administración Activa, y esto tenemos que tener claro cómo lo tenemos que manejar. En materia de relación entre órganos que integran esta diarquía, mire, esto es fundamental, porque a partir de haber tenido la dicha de participar en el inicio de labores de aproximadamente unos 3, o sí, unos 3, diría, unos 3 o casi 4 periodos constitucionales en el régimen municipal, uno se da cuenta que en un periodo como en el que estamos viviendo, donde se acaban de incorporar nuevas autoridades a los gobiernos locales, de repente los regidores y las regidoras tienen una idea de lo que quieren ofrecerle al cantón, de lo que esperan para su comunidad. Las personas que van a ocupar los cargos de sindicatura también llevan todo un plan para, y abro comillas, de gobierno, de lo que quieren hacer, y por su parte, pues las alcaldesas y los alcaldes tienen lo propio. Y entran en un proceso de acomodo que posiblemente ya algunos y algunas de ustedes lo están viviendo, en donde todos esos intereses que están encaminados a buscar el bien del cantón, pues chocan. Evidentemente hay un tema de competencias, además los recursos municipales son limitados, y hay una serie de parámetros jurídicos que determinan cuáles son las prioridades de actividades de desarrollo para el cantón. Entonces, yo como regidor podré tener muchas intenciones de generar una iniciativa para mi comunidad, para el cantón en el que vivo. Sin embargo, tengo que entender cuál es mi rol en la organización de la corporación municipal y cómo tengo que articular mi función de edil en el respectivo ayuntamiento a la luz del programa que le aprobamos a la alcaldía como consejo municipal. Entonces, todas estas cuestiones son fundamentales. Vieran ustedes cómo se facilita, y uno lo ve ya en la práctica, el éxito de los proyectos en el nivel local, no cuando el proyecto es espectacularmente novedoso, en buena hora cuando eso sucede. A veces el proyecto es o muy nuevo, muy extraordinario, a veces es el proyecto más ordinario, que por ordinario no le quiero restar importancia, porque de repente es la construcción de un polideportivo o la generación de espacios de recreación en una zona local donde hay riesgo social o hay índices de criminalidad. Y a veces el solo hecho de que cada una de las autoridades locales tengan claridad, no solo de que son alcaldía o de que son consejo municipal, sino de cómo funciona la interacción de ellos en la realidad, de entender qué dice el reglamento de organización y disciplina o el reglamento de funcionamiento del consejo municipal. Estos pequeños detalles, sin perjuicio de lo que señalaban el compañero y la compañera que me acompañan en la mesa, creo que pueden generar un enorme espacio de éxito en estas materias.
el rol que tienen las personas que están en la sindicatura. No son regidores municipales, tienen un papel fundamental establecido en la Constitución política. Bueno, en el tanto todos entendamos qué es lo que tenemos que hacer y tengamos claridad de cómo tenemos que gestionar lo que nosotros queremos, la municipalidad va a dar pasos hacia adelante. Y si a eso le agregamos, y con esto quisiera ir cerrando, el conocimiento de las particularidades de nuestro cantón. No hay dos municipalidades iguales y esto es fundamental cuando vemos el tema de la litigiosidad, porque de repente se encuentra uno un expediente en donde tenemos un conflicto enorme con una zona franca o con un proyecto urbanístico y de repente nos dicen, mire, pero yo hice toda la construcción a partir de estos precedentes del Tribunal Contencioso, de la Sala Constitucional. Sí, claro, pero es que esos precedentes tienen como base un plan regulador distinto, una zonificación particular, donde resulta ser que las mismas figuras con la misma denominación tienen un contenido diferente. Una zona de recuperación forestal o una zona recreativa en un plan regulador podrá tener un contenido distinto de un cantón a otro, siendo que no tenemos, digamos que un marco general para decir, mire, en todos los cantones zona industrial la vamos a entender bajo esta denominación, zona residencial siempre va a ser esto. Hay matices en los planes reguladores y a veces cosas de este nivel de detalle nos llevan a que un proyecto fracase, pese a que se está haciendo una labor a conciencia, revisando qué ha pasado en los otros cantones. En esta dirección, a mí me gustaría terminar con el tema de poner atención al siguiente nivel, es decir, primero, lo que yo quiero hacer. Segundo, entender cómo funciona la dinámica de mi labor en el cantón como alcaldesa, como vicealcalde, sobre todo ahora que tenemos un régimen particular en lo que hace principalmente a las vicealcaldías primeras, pero lo tenemos ya con algún nivel de desarrollo. Y el segundo nivel es estudiar y entender el rol de los órganos de control para poder reaccionar. A ver, el hecho de que en algún momento la municipalidad tome una decisión y el contralor no jerárquico de legalidad, el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Fiscal, la Contraloría, señalen que eso está mal hecho, a ver, tenemos que entender que hay vías para combatir este tipo de pronunciamientos. Entonces, a veces, quien conoce más la comunidad, pues es la municipalidad. Y entonces hay que entender el tema de las competencias de estas instancias en materia de legalidad. Sí, tienen una competencia de revisión en materia de legalidad, en algunos casos incluso de rango constitucional. Bueno, si consideramos que esa revisión de legalidad está mal hecha, a partir de parámetros jurídicos, bueno, la municipalidad podrá accionar judicialmente. Vieran ustedes que a veces es frecuente, sobre todo en foros de esta naturaleza, que alguien dice, mire, que es que el control no jerárquico X, cualquiera de los 5, emitió tal cosa y estaba mal hecho porque hay una ley, nosotros tenemos un reglamento X o hay una norma específica, y uno dice, bueno, si era así y conocen más el marco jurídico local, bueno, hubieran llevado esto a un proceso judicial y la municipalidad logra implementar lo que quiere hacer a partir de un análisis jurídico del proyecto del que se está tratando. El otro tema es tener claro que estos órganos de control, por regla general, hacen controles de legalidad, valga la redundancia, de ahí la expresión control no jerárquico de legalidad. Pero a veces no nos damos cuenta, pues todas las personas tenemos nuestras opiniones y de repente no entendemos que se nos está filtrando ahí algún elemento ideológico a la hora de hacer control en algún tema de gestión municipal y de repente pues yo puedo tener una posición más de centro, más de izquierda, más de derecha y me enfrento a un proyecto tal vez como bueno, puedo usar de los ejemplos estos que nos señalaba don Olman de las empresas municipales de economía mixta y de repente el órgano de control entiende que algo está mal, no por un tema de legalidad, sino porque yo lo hubiera hecho diferente. Yo creo que el tema debió haberse regulado distinto, debió haberse dirigido en otra dirección y es ahí donde las autoridades locales, si conocen cuáles son los alcances y los límites del control,
podrían, a través de los mecanismos que existen, lamentablemente no son tan utilizados, pues lograr entender y combatir esa situación y Don Jorge, un minuto para ir cerrando, por favor. listo, muchas gracias, doña Jennifer. Finalmente, para cerrar, el último tema, revisión de la normativa municipal. En los últimos años hemos asistido a una muy deseada actualización de las leyes de patentes, pero esto no debe reducirse a ver cómo ajustamos el hecho generador del impuesto para lograr recaudar más impuestos. Si se quiere, perfecto, pero hay temas procedimentales que es importante. Hay desafíos en materia de abandono de licencias, en materia de actividad por Internet, en materia de clausuras y sellados de locales, que vieran ustedes la diferencia de un cantón a otro de cuando tienen regulaciones completas en esta materia en su normativa local. Yo quedaría pues atento a la parte de preguntas para atender cualquier duda sobre el tema. Muchísimas gracias, de verdad. Quedo pendiente. Muchísimas gracias, don Jorge. Muy importantes esas recomendaciones y de hecho voy a aprovechar una de las recomendaciones que usted nos señala, que es el tema de formarse, de conocer, para hacerles a las personas que nos acompañan el día de hoy una invitación de formarse en 2 especializados que tiene el SICAP en esta materia. Presentarles muy rápidamente. Bueno, perdón, iba aquí. El SICAP, precisamente pensando en las necesidades de formación que tiene el sector municipal y en este momento particular, en donde hay personas que ingresan por primera vez a cargos municipales o incluso personas que tienen años de trabajar en el ámbito municipal, pero que necesitan formación, tiene 2 especializados, el especializado en administración tributaria municipal, un tema muy importante que nos conversó hoy doña Yenori, lo que es la temática de servicio al contribuyente, control fiscal, recaudación tributaria, principales tributos municipales. Este especializado está compuesto por 5 módulos en donde se revisa las bases legales y constitucionales de la potestad tributaria municipal. Un módulo, bueno, ese primer módulo lo imparte la suscrita, un segundo módulo sobre plataformas de servicio a la persona usuaria, al contribuyente, y un tercer módulo que se dedica al impuesto de bienes inmuebles en el ámbito municipal, que es de gran relevancia. Otro módulo sobre patentes municipales, precisamente el último tema que nos tocó don Jorge. Y finalmente una de las labores más importantes que es la gestión de cobro dentro del ámbito municipal. Este especializado se estaría aperturando para el segundo semestre de este año, así que si tienen interés pueden consultar en el SICAP. Y también que ya está abierta la matrícula y esperamos que pronto a iniciarse un especializado en gestión municipal que abarca las distintas temáticas del ámbito municipal. Son 7 módulos, este tiene una duración aproximada de 10 meses, 12 meses, perdón, es prácticamente un año, donde se ven 7 módulos, los aspectos más relevantes de la gestión municipal, la organización municipal, las relaciones interorgánicas e interadministrativas, la planificación institucional y el marco normativo presupuestario, un módulo dedicado al ámbito urbanístico, otro módulo dedicado a los servicios públicos municipales, un módulo sobre el tema de simplificación de trámites tan necesario en el ámbito municipal para facilitar la gestión y la prestación de servicios al ciudadano, un módulo de procedimientos de impugnación y procedimientos especiales y finalmente, precisamente lo que nos ha hablado doña Yenori, la importancia de la ética y de la lucha contra la corrupción en el ámbito municipal, se tiene un módulo sobre el marco ético y el sistema anticorrupción aplicable a los gobiernos locales. Este especializado ya está en apertura y como les decía, el de administración tributaria municipal ya estaría para el segundo semestre. Voy a iniciar, ya les pasaron el link, la parte de preguntas. Don Olman,
Para las nuevas autoridades, quizás para muchas el tema de SPEN es algo nuevo, ¿verdad? Quizás no lo conocían. ¿Qué recomendaciones le daría a usted? ¿Qué pasos tendría que iniciar una municipalidad si ahora dándose cuenta de esta importante herramienta desea implementarla en su municipio? Yo le recomendaría revisar la experiencia que tienen las municipalidades que lo han hecho, que son Curridabat, San José, San Ramón, Cañas y Pocosí. La única que tengo dudas si es realmente una empresa mixta la de Cañas, porque la empresa de Cañas se asociaron 4 gobiernos locales para administrar el relleno sanitario. Creo que no entra dentro del concepto de economía mixta. Pero lo recomendable sería revisar, por un lado, el reglamento que tienen cada una de estas municipalidades, primero que reglamenta la ley 8828. Segundo, el proceso licitatorio mediante el cual fueron seleccionadas las empresas privadas que forman parte de la empresa mixta para ver cuál fue el procedimiento, cuál es el resultado. Y conversar con la gente que esté a cargo en estas empresas mixtas. Les informo que desde San José está suspendida digamos, el desarrollo porque tienen una impugnación en el contencioso administrativo debido a que la Contraloría General de la República no le aprobó los presupuestos para destinarlos a la empresa mixta municipal y por lo tanto la municipalidad presentó un contencioso administrativo sobre esta materia. Entonces se está dilucidándose. Además, hay una reforma a la ley última de las sociedades mixtas en la Asamblea Legislativa que viene a esclarecer algunas de las dudas por las cuales la Contraloría está diciéndole no a la municipalidad en algunas cosas que le planteó en el 2021. Esto sería mi recomendación. Y que además, aquí han señalado varias cosas muy importantes nuestros colegas conferencistas. Creo que hay unas áreas muy importantes en donde la empresa mixta puede venir a ayudar a agilizar esa ejecución. El tema de gestión de cobro, el tema de planes reguladores, el tema de desarrollo económico local, son áreas donde pueden tener una muy buen caldo de cultivo el promover este modelo institucional. Muchas gracias. Bueno, creo que se me adelantó la otra pregunta que nos hacían. Bueno, primero, confirmar, don Octavio, de los participantes, nos confirma que efectivamente en Cañas no prosperó. Fue una iniciativa, pero que no prosperó en la municipalidad de Cañas. Y nos preguntaban, bueno, ya usted nos respondió, que cuáles municipalidades tienen SPEN y también para cuáles servicios sería más recomendable utilizar esta figura. Vamos a ver. Como lo dijo el doctor, la municipalidad tiene un espectro muy particular en cada cantón. Entonces, por ejemplo, el de la municipalidad de San José estaba destinado a todo el tema inmobiliario y de infraestructura para un proyecto de tecnología, de alta tecnología en la calle 33. Entonces, allí está posicionada una empresa internacional en el antiguo edificio de la Universal. Ahí está la empresa Google y se pretende desarrollar un paso de infraestructura a través de toda la calle 33 con alta tecnología de desarrollo. Ahí implicaría no solamente inversión en tecnología, sino en investigación, capacitación y todo lo que tiene que ver infraestructura. Y en infraestructura, en una cosa interesante que estaba haciendo la municipalidad, era viendo la posibilidad de convertir algunos de los parques que tiene San José con sótanos para parqueo de carros, administrados por esta organización. Eso es un tema interesante. Tal vez las municipalidades que lo puedan desarrollar serían las municipalidades más grandes: San Carlos, San José, Alajuela, Cartago, etcétera, San Ramón, Pérez Celedón.
pero no deja de ser un tema interesante para empezar a trabajar con estas iniciativas. Por ejemplo, la otra iniciativa interesante es la de la Municipalidad de Curridabat, porque está relacionado con medicina y salud. Ahí fue muy interesante, digamos, el abordaje que la municipalidad está teniendo con esta empresa de servicios municipales o de empresa mixta, ¿verdad? Y en las otras hay un espectro mucho más amplio. Lo que pasa es que esto más bien les ha puesto dificultades para lograr encontrar el socio que pueda participar con ellas. En el caso de Pocosí hay interés de algunas cooperativas para asociarse en la empresa mixta y trabajar en el tema de infraestructura desde el punto de vista del plan regulador, que todavía no tiene en el caso de Pocosí. Pero bueno, ahí hay una serie interesante de actividades que podían abordarse dependiendo de la madurez administrativa técnica, porque aquí es un tema importantísimo que lo mencionó Jorge, la parte técnica y solidez del cuerpo municipal es muy importante, porque si bien en las SPEC no se permite ni regidores, ni la participación del alcalde, ni regidores, ni funcionarios municipales, pero sí tienen que tener un contrapeso para poder, digamos, ser una buena, tienen que tener buen fortalecimiento técnico para ayudar a direccionar el enfoque que está teniendo la SPEN en el cantón. Muchísimas gracias, don Olman. De verdad, muy valiosa esa información. Doña Yenori, usted nos habló de la importancia del tema de la recaudación tributaria, dado que son los ingresos que tienen las municipalidades para llevar a cabo los proyectos. ¿Qué recomendaciones le daría a las nuevas autoridades para poder mejorar la recaudación tributaria? Bueno, estábamos hablando de lo que es la modernización. Un aspecto importante y necesario sería actualizar los sistemas informáticos, que estos vengan a tener todos aquellos datos que son necesarios de todas las personas que pertenecen a ese gobierno local. Además, también comenté de que es importante tener una mayor interrelación y convenios con otras municipalidades. Había un estudio muy bueno sobre municipalidades y las actividades que hacen las municipalidades en otros países. Hablemos de Alemania, hablemos de Suiza. Tienen ciertas gestiones que no vienen a ser ajenas a Costa Rica y que bien se podrían implementar para hacer una mejor recaudación. Leía no hace mucho tiempo, estos días leía una información donde decía que las personas tienen ya lo que es una cultura de responsabilidad. Lógicamente, hay ciertas presiones, ¿verdad? No pagan los tributos, se les niega, ¿verdad? Hay ciertas gestiones, pero usualmente ya las personas han tomado lo que es una cultura tributaria muy buena, una responsabilidad. Por otro lado, también hay que considerar que fue un punto que no se pudo tocar por el tiempo. Lamentablemente, y hablando del proyecto de ley, la pobreza está creciendo. La pobreza y la pobreza extrema está creciendo. Y eso afecta a los gobiernos locales. Lamentablemente, existen personas funcionarios, que se permiten hacer favores a muchas familias, a muchas comunidades y digamos, ¿qué les puedo decir? Conectar a un grupo de personas para que puedan llegar a tener el servicio del agua y que este no sea cancelado. Entonces es importante una fiscalización, es
importante tener ese control tributario que yo les indicaba por medio de los sistemas informáticos. Es importante ver qué otros medios se pueden existir, a medios actuales, como les decía, de otras municipalidades para que puedan recabar todos los ingresos que necesita la municipalidad, tener esa recaudación. Y también, sobre todo, Qué pena, se me fue doña Yenori o el internet. Voy a tratar de contactarla. Bueno, doña Yenori, ya está, de nuevo. nada más para terminar, tienen el código municipal. El código municipal da todas las pautas que podemos tomar los gobiernos locales para poder gerenciar una recaudación adecuada. Lamentablemente, hay ciertos aspectos que no se pueden poner en comparación con la gestión tributaria en el Ministerio de Hacienda. No se puede comparar porque no tienen esa apertura tan grande, pero sí se tienen los medios normativos y cada gobierno local puede, por medio de sus reglamentaciones internas, normalizar la forma más adecuada para que el gobierno, donde se encuentre, y utilizando acá lo que decía ahora el señor Leiva, conocer, que cada municipio conozca cuál es su localidad, ¿verdad? Cuáles son sus personas, quiénes son los que están allí. Tienen que conocerlo porque no se puede actuar todos de la misma forma. Pero para mí, la parte más importante es el área informática y poder invertir en ello para llevar un mejor control. Muchas gracias, doña Yenori. Nos preguntaban, de hecho, si tuviera a mano el número del proyecto de ley que usted nos mencionó. Sí, claro. Ya le indico. El expediente es el 24.319. Muchas gracias. Bueno, don Jorge Leiva nos indica que nuevamente está sin electricidad, entonces que lamentablemente no va a poder conectarse. De mi parte, no veo más preguntas en el chat. Si alguna persona desea hacer algún comentario, puede levantar la mano también para darle unos minutitos. Ok, aquí nos pregunta para doña Yenori, don Adalberto Rodríguez, si la legislación tributaria vigente actualmente es suficiente. Entendería que es suficiente para alcanzar esos objetivos que usted nos ha... Se los decía que si lo comparamos con la legislación tributaria hacendaria, no, ¿verdad? Claro, no se pueden comparar los tributos, pero y todavía la administración tributaria hacendaria está amarrada, porque hay ciertas gestiones que la OCDE ha indicado que a nivel de otros países sí se pueden aplicar, que aquí no se puede. Pero sí se considera que sí se puede. Y la parte importante es que, como lo dije anteriormente, cada gobierno local puede reglamentar, enriquecer, modificar sus reglamentos internos y con ello tratar de hacer una recaudación más adecuada. Y como lo indiqué también al principio de la exposición, el aspecto de lo que es corrupción, tenemos que evitarla, tenemos que luchar contra eso porque lamentablemente hay muchas municipalidades y se sabe, claro, muy claro que se han hecho de la vista gorda con varios funcionarios. Entonces, en este aspecto tenemos que ser bastante severos
y ser justos. Y con ello, trabajando de mano, evitar la corrupción, mantener los principios, los 3 pilares que yo les indicaba ahora, más la normativa y esa apertura de que cada gobierno local puede enriquecer lo que son su normativa interna, su reglamentación, sí, se puede llegar a tener una mejor recaudación. Muchísimas gracias, doña Yenori. Ya está con nosotros don Jorge. Don Jorge, una pregunta, usted nos dio unas importantísimas recomendaciones, bueno, de conocer, ¿verdad? Prácticamente de conocer el municipio, de conocer las competencias de los órganos de control, de conocer la legislación. Si partimos de una persona que ingresa por primera vez a un cargo de jerarquía municipal, que no es abogado, tiene otra formación, bueno, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde le recomendaría a usted que inicie esa labor de conocimiento, de formación? Uy, está difícil, está difícil esa pregunta, doña Jennifer, porque esto es como que a uno le pidan, y voy a tratar de usar un ejemplo que todos conocemos, toca describir la Plaza de la Cultura o toca describir cómo es entrar al mercado central. Hay muchas formas de iniciar. Creo que lo primero es entender cuál es su rol en la corporación local. Eso es fundamental, buscar qué se ha dicho, las diferentes instancias internas y externas de lo que les corresponden hacer y después de cómo está regulado su trabajo. Y aquí quisiera aprovechar una de las señalamientos que hacía ahora la compañera expositora, y es que de repente yo ingreso a una municipalidad y mi interés es atender el tema de la recaudación. Bueno, entonces considero que en mi comunidad tenemos una gran cantidad de profesionales liberales, por ejemplo. Vamos a poner, esto que le voy a decir aplica igual a cooperativas o aplica igual a bancos. Y entonces yo digo, bueno, voy a revisar qué se ha dicho en materia de recaudación de esta materia. Y resulta ser que sí, que todas las leyes de impuestos regulan a las profesiones liberales. Y ese es mi interés, fomentar la recaudación a partir de profesiones liberales. Sí, claro, pero el problema que yo me encuentro aquí es que si no reviso bien cuáles son las particularidades de mi cantón, no me voy a dar cuenta que en mi cantón están grabadas las profesiones liberales, pero en el cantón de La Par, en el artículo con el mismo número, tiene una norma igual, solo que dice no están grabadas las profesiones liberales. Y en el cantón de más atrás dice con un articulito, con una redacción muy similar, que estarán exentas las profesiones liberales cuando se ejerzan de manera individual. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Estudiar, buscar la información que haya. Yo sé que hay mucha necesidad de hacer cosas, pero hay que sacar el espacio para pedirle a personas, y esto no es un tema, quiero agregarlo, ni solo de abogados, ni solo de administradores. Aquí ocupamos un abordaje completamente interdisciplinario a la hora de buscar esa formación inicial. Formación inicial, además, y con esto termino, que debe ser permanente. A veces vemos que una autoridad que está reelecta, pues se desentiende y de repente hay una nueva normativa en Contraloría que le aplica a los gobiernos locales y estamos con unas nuevas reglas en materia de presupuestación local y pues yo ya conozco las reglas, ya no me interesa y de repente se me pega el presupuesto en la Contraloría simplemente porque no estoy en un tema de mantener actualizada la información con la que tengo que trabajar. De verdad muy valiosas esas recomendaciones y sí, al menos lo que son lineamientos de Contraloría para temas presupuestarios que nos da el ejemplo es algo muy frecuente, que se hacen actualizaciones, cambios y lo que el año Así es. pasado era, este año ya no es. Eso Exactamente. realmente hay que estarlo revisando Ujú. constantemente. Y siempre De, está la tentación, doña Jennifer, yo ya sé cómo es. sí, 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 lamentablemente así es. De verdad, muchísimas gracias. No veo más preguntas por acá. No sé si eh, María Fernanda, ¿hay por ahí alguna pregunta, no? No, señora, no hay ninguna pregunta por medio de Y Facebook.
Aquí tenemos una última pregunta que nos pregunta doña Joana. Como usuario, ¿a quién le pido la normativa de mi comunidad? Por ejemplo, reglamento interno. Bueno, si me permite, doña Jennifer, sin perjuicio, Adelante, por favor. vean, aquí hay un tema muy importante. Esto es una respuesta que quiero dar para la gente que pues no es profesional, una respuesta para la gente que es profesional en términos generales y otra precisión para los que son profesionales en el ámbito del derecho. Pues en principio, el principio va a ser la normativa la vamos a encontrar en las páginas de las municipalidades. Digamos que esa va a ser la regla para todo el mundo. ¿Dónde busco yo el plan regulador? En la página de mi municipalidad. ¿Dónde busco yo el reglamento en materia de bienes inmuebles? Bueno, en la página de mi comunidad. ¿Dónde busco el reglamento del acueducto? Si es que hay un acueducto, van a tener que tener un reglamento. Ahora, esa no es la fuente oficial, es la fuente más amigable, la más cercana, la más fácil de llegarle. Pero vamos a tener normativa técnica en algunas instituciones públicas, que es la que normalmente los profesionales de cada una de las ramas manejan. Normalmente los contadores, que son usuarios a veces de, sobre todo en materia tributaria de la municipalidad, en ciertos impuestos, pues tienen mucho acceso a las constantes lineamientos que va sacando el colegio, los colegios de contadores. Pero la fuente oficial, que esto sí es a más de meterse a trabajar, es una página que se llama Sistema Nacional de Legislación Vigente. Uno lo pone en Google, lo puede poner con ese nombre, lo puede poner con las siglas SINALEVI, normalmente lo puede encontrar con ese nombre. Esa es la página oficial en Costa Rica de cómo se buscan normas. Y uno puede buscar ahí por el nombre de la norma, por búsqueda libre, es como una especie de Google para reglamentos y leyes. Y además uno puede buscar por municipalidades, por el nombre de la municipalidad. Entonces, aquí es muy importante porque de repente yo quiero buscar un reglamento de mercado, del mercado de mi comunidad o del reglamento que tiene que ver con juegos de azar en mi cantón. Bueno, ahí lo busco, pero atención, tengo que buscar el reglamento de juegos de azar que aplique a mi comunidad. En principio está la página de la Gaceta, pero es poco amigable y no todo se encuentra ahí de manera sencilla. Se puede usar Google, si van a usar Google para buscar normas, tengan mucho cuidado de que sean normas actualizadas. Eso es muy importante porque en el régimen municipal, pues las cosas se van actualizando y a veces no necesariamente uno en Google llega a la última versión. Y finalmente, quisiera cerrar porque esto que voy a decir no es tan extraño, lamentablemente. A veces hay corporaciones locales que han hecho normativa y no la publican en la Gaceta. Y ese es un requisito fundamental de eficacia. Vieran ustedes, lamentablemente yo recuerdo 2 o 3 casos importantes de algunos cantones del área metropolitana en donde resulta ser que tenían un reglamento de agujas y otro reglamento de parquímetros. Estos son casos reales que estaban en la página de la municipalidad. Sin embargo, cuando se da el conflicto y vamos a ver si la municipalidad los publicó, nunca los publicó. O sea, alguien entendió que publicar el reglamento aprobado por el Consejo Municipal era ponerlo en la página de Internet. Y esa no es la publicación oficial que se requiere, tiene que publicarse en la Gaceta. Y el otro tema que aprovecho para señalar es que hay resoluciones judiciales en el sentido de que no se vale simplemente o decir que se aprueba el reglamento que había preparado la Federación X, que eso fue una práctica que vimos por ahí del 2017, 2018, por un tema de costos, de ahorros presupuestarios, algunas municipalidades del norte y de occidente, por ahí algo del Valle Central, empezaron a hacer la práctica de téngase por aprobado el reglamento en materia de torres de telecomunicaciones que emitió la Federación de Municipalidades X. Y entonces, atención a ese tema, eso no se vale, a cada municipalidad tiene que publicar su reglamento, aunque sea el mismo de la municipalidad de La Par, pero hay que publicarlo. Y entonces, atención a esos temas. Lamentablemente no existe un repositorio único y yo no he encontrado hasta el momento una municipalidad que tenga todos los reglamentos que tiene que tener una municipalidad en su página de internet.
hay un montón de reglamentos muy específicos, de proveedurías, por ejemplo, y a veces esos reglamentos tan específicos no están en la página de internet, deberían estar. Pero en Sinalevi se supone que ahí tiene que estar todo. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, Jennifer, eh, quería agregar algo a lo que estaba indicando don Jorge, que es muy importante. Hablamos de la atención en servicio al contribuyente. Entonces, todas las municipalidades tienen lo que son el Departamento de Asuntos Jurídicos. Si bien el SINALEVI es un medio muy bueno y ahí podemos buscar la última norma, la más actualizada, en ocasiones no tenemos el nombre de la norma y como tal como lo decía don Jorge, es mucha la que tiene cada municipalidad y a veces no sabemos cuál es específicamente el nombre o el número de la que deseamos o simplemente no salió publicada. Entonces, en estos departamentos de asuntos jurídicos, bien se puede llegar a consultar y solicitar el nombre de estas normas. Ellos bien lo pueden facilitar, pero también tenemos que recordar que hay normativa interna, ¿verdad? Que hay cierta normativa que se maneja a lo interno de la municipalidad que no es de acceso a toda la población. Gracias. bueno, muchísimas gracias. Por respeto al tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias a los exponentes. De verdad, muy interesante todos los temas desarrollados. Y sin más, entonces, damos por finalizado el presente conversatorio. Se les estaría enviando, me parece que la grabación posteriormente. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.